Bienvenidos a la serie Perspectiva Bíblica de la Salvación, su naturaleza, su dinámica y sus alcances. En esta ocasión estamos con el video número 3 y aún en la primera sección, la naturaleza de la salvación, segunda parte. La salvación, estudiada en el contexto de los tres principales términos que la definen, salvación, redención y liberación, apunta o señala en tres direcciones, o bien podría decirse tres dimensiones relacionadas con el tiempo: el pasado, el presente y el futuro. En los términos que ubican la salvación en esas tres dimensiones y en las enseñanzas que se desprenden de esos términos para la vida práctica del nacido de nuevo, es en lo que nos centraremos en esta sección. Estas tres dimensiones de la salvación, pasada, presente y futura, son muy palpables en los escritos del apóstol Pablo. Es por eso que Michael Grimm ha tratado la doctrina paulina de la salvación bajo tres títulos: la salvación como un evento pasado, como una experiencia presente y como una esperanza futura. El teólogo sistemático Leo Garrett apunta en esta dirección que la salvación es ciertamente un acontecimiento pasado, es también un proceso en el presente y es también escatológica. En esa misma línea de las tres dimensiones de la salvación y cómo se entrelazan y se complementan maravillosamente entre sí estas tres dimensiones, George Eldon Ladd, refiriéndose a la justificación, una de las áreas básicas de la salvación, dice lo siguiente: la justificación escatológica futura ya ha ocurrido, estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Citando Romanos 5:9. Nótese cómo en este texto paulino citado por Ladd, ya el creyente ha sido justificado. Allí tenemos la dimensión del pasado, que incluye el presente, pero a la vez se dice que ese creyente será salvo, dimensión futura. Sigue diciendo este autor: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, citando 1 Corintios 6:11, y agrega: en estos casos el verbo está en tiempo aoristo, pasado, para expresar un acto que ya ha sido cumplido. Por medio de la fe en Cristo, sobre la base de su sangre derramada, las personas ya han sido justificadas, perdonadas de la culpa del pecado y por tanto libres de condenación. Continúa diciendo él: la justificación, que significa primordialmente liberación en el juicio final, ya ha tenido lugar en el presente. El juicio escatológico ya no es solo futuro, se ha convertido en un veredicto en la historia. La justificación, que forma parte del siglo venidero y tiene como resultado la salvación futura, se ha convertido también en una realidad actual, ya que el siglo venidero ya ha penetrado en el siglo malo actual para traer sus bendiciones soteriológicas a los seres humanos. Un elemento esencial de la salvación del siglo futuro es el perdón divino y la declaración de justicia. Este perdón y justificación, que consiste en la absolución divina del pecado, ya se ha efectuado por la muerte de Cristo y se puede recibir por fe aquí y ahora. Sigue diciendo él: el juicio futuro se ha convertido pues esencialmente en una experiencia presente. Dios en Cristo ha perdonado al creyente, por tanto, éste está seguro de la liberación de la ira de Dios, Romanos 5:9, y ya no está bajo condenación. Continúa diciendo este autor: en Cristo el futuro es presente.
El juicio escatológico ya ha tenido lugar en la historia, así como el reino escatológico de Dios en los sinópticos es algo presente en la historia. Así como la vida eterna escatológica en Juan es algo presente en Cristo. Así como la resurrección escatológica ya ha comenzado en la resurrección de Jesús. Así como en Hechos y en Pablo el espíritu escatológico se da a la iglesia, así también el principio del juicio escatológico ya ha ocurrido en Cristo y Dios ha perdonado a su pueblo. Y allí concluye su comentario. Claramente pueden verse, amados hermanos, en la teología bíblica de la salvación, las tres dimensiones. En relación a la seguridad futura de la salvación del creyente actual, en la colección teológica Fundamentos Bíblicos de Nuestra Fe de Asociación Publicadora Interamericana y Gema Editores, en el tomo 3 y las páginas 153 y 154, se lee bajo el subtítulo La seguridad presente de la salvación eterna lo siguiente: aunque vacilemos en usar la expresión soy salvo debido a algunos conceptos erróneos en cuanto a la gracia, la defensa de la gracia barata y al concepto una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que haga, que pueden resultar de esta declaración básicamente correcta, se puede afirmar con gozo la seguridad de la salvación y la convicción de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Al concluir que los creyentes han sido justificados, Pablo argumenta que en el presente tienen paz con Dios, acceso a la gracia, gozo y la esperanza de la glorificación en el futuro. Romanos 5, 1-3. Esta esperanza no fracasará porque está basada en la realidad ya existente del amor de Dios impreso en el corazón a través del don del Espíritu Santo. Verso 50. Continúa diciendo este documento. El contexto de este amor es que, a diferencia de los seres humanos que estarían dispuestos a darse a sí mismos por una persona buena o justa, verso 7, Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos moralmente débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios, versos 6-8. La conclusión es que si Dios estaba dispuesto a hacer lo que era más doloroso, entregar a su Hijo a la muerte para justificar o reconciliar a los enemigos, cuánto más el Cristo resucitado estará dispuesto a salvar a sus nuevos amigos de la ira final de Dios. Versos 9 y 10. Por tanto, los creyentes pueden regocijarse en su reconciliación. Verso 11, porque promete la glorificación venidera. Como Romanos 8 argumenta, absolutamente nada puede separar al pueblo de Dios de su amor. Versos 38 y 39. Y termina diciendo este documento: la realidad de la justificación, por tanto, involucra la realidad de una seguridad completa y duradera. Siempre en la misma línea de las tres dimensiones de la salvación, el gran diccionario enciclopédico de la Biblia, editado por Alfonso Ropero Versosa, de editorial CLIE, ofrece un aporte muy orientador. Dice así: la salvación realizada por Cristo es una obra consumada, completa y definitivamente en cuanto a sus resultados y propósito, pero tiene un aspecto futuro en su aspecto recreador, que mira con esperanza la liberación final de los creyentes y de la creación entera en la parusía de Cristo. Según Romanos 13:11 y primera a los Tesalonicenses 5:8. Continúa diciendo: la salvación presente por la gracia de Dios nos hace ya salvos, nos libera del pecado, nos ilumina respecto a nuestro destino último, nos capacita para vencer, pero tiene también una dimensión de futuro que remite al más allá de la muerte y de la historia, a la resurrección, a la gloria de la vida eterna, sin dolor ni muerte, que se revelará plenamente cuando Dios lo sea todo en todas las cosas.
Todavía, a pesar de la presencia salvífica del reino de Dios en la historia, persiste el mal y el dolor en el mundo. La creación entera todavía gime, se impone. Entonces, distinguir correctamente los tiempos de la salvación, las distintas etapas en las que se despliega el plan salvífico de Dios. En la primera, Dios se hace presente por su Espíritu, que da testimonio de Cristo y engendra y crea vida nueva en el hombre. Lucha con los creyentes contra el mal en todas sus formas. Es la prenda de la victoria final. Pero mientras la salvación sea salvación de los hombres en la historia, ésta seguirá en un estado de espera hasta que Dios cumpla su propósito de redención. Entonces, termina diciendo este otro documento, entonces la salvación plena y definitiva se hará realidad en una historia que ya pertenece a un mundo totalmente renovado e inefable. Y en el Diccionario Enciclopédico de Exégesis y Teología Bíblica de Editorial Herder, se lee en esa misma dirección de las dimensiones de la salvación lo siguiente. La síntesis de la salvación es, según la predicación de Jesús y de los evangelios sinópticos, el reino de Dios. Está inmediatamente vinculada a su persona y a sus obras. No es solo su proclamador, sino también su garante, según Marcos 4:11. Es su misterio, hablando de Jesús, de su reino. Continúa diciendo este mismo comentario o diccionario, este reino tiene en efecto una dimensión futura y otra actual. En el primer caso es el futuro absoluto, abierto a los hombres a la salvación definitiva. En el segundo puede ser experimentado ya, ahora, aunque solo a modo de anticipo, en sus obras, su vida y su muerte, la de Cristo. Y de manera especial en sus curaciones y en sus acciones poderosas, en su palabra liberadora y en su aceptación de quienes se encuentran en la pobreza, la miseria y el pecado. Termina diciendo, diversas parábolas ilustran con imágenes el presente y el futuro del reino de Dios, la siembra y la cosecha. Mateo 13, 3 al 8. Y el texto paralelo de 13, 24 al 30. Y el grano de mostaza y la levadura. Mateo 13, 31 y siguientes y otros. Bien. Dejamos por aquí las alusiones a las dimensiones de la salvación pasada, presente y futura, hechas por algunos expositores bíblicos, como hemos podido ver, porque aunque hay muchas más que se refieren a esta temática, nos corresponde también mirar las bases bíblicas en las que se fundan estas declaraciones. Es decir, contamos con el aval de expositores bíblicos de renombre para decir que hay tres dimensiones en el concepto de la salvación. Pero de mucha importancia es que indaguemos por nosotros mismos, como corresponde con todo tema bíblico, cuáles son las bases bíblicas. En este caso, para referirse a las tres dimensiones de la salvación. El dar con el fundamento bíblico para este asunto no solo nos confirmará que tal enseñanza tiene apoyo en las Sagradas Escrituras, sino que nos evitará caer en la confusión de la que han sido víctimas algunos al aplicar una hermenéutica equivocada a algunos textos y declaraciones de la Biblia, por pasar por alto estas tres dimensiones de la salvación. En ese círculo de interpretación errada de algunos textos de naturaleza salvífica o que tienen que ver con la salvación, puede verse inclusive posiciones encontradas u opuestas, o ambas, utilizando la misma Biblia, los mismos textos. Así, por ejemplo, hay quienes dicen que, siendo que algunos textos se refieren a la salvación como algo futuro, no se puede entonces hablar en términos de salvación actual, presente, aquí y ahora. Mientras que otros, limitándose en una forma no sana, hermenéuticamente hablando, a algunos textos que hacen referencia a la salvación actual, concluyen que no hay por qué esperar la salvación futura, puesto que no hay por qué esperar lo que ya tenemos.
dándonos esta situación un cuadro triste de personas quizá bien intencionadas, pero con conceptos equivocados, por el simple hecho de pasar por alto las diferentes dimensiones temporales de la salvación, o lo que es lo mismo, las dimensiones de la salvación en lo que tiene que ver con el tiempo, pasado, presente y futuro. A partir de aquí entonces dedicaremos un poco de tiempo al análisis, aunque muy breve, de algunos textos que nos orientan en este particular. Miraremos esta sección bajo el título Las tres dimensiones de la salvación en la Biblia, en la próxima sección.